En breve vamos a iniciar la conferencia con el doctor Carlos Delgado. El doctor Delgado es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, especializado en Derecho Internacional Público y Privado, con maestría en Derecho Internacional de los Negocios de la Universidad de París II. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento a empresas privadas y a personas naturales en materia tributaria y corporativa. Actualmente es socio de la firma Acosta Consultores y Asociados, la cual se especializa en la planeación tributaria y patrimonial de empresas familiares y en el acompañamiento legal a los dueños o socios de estas empresas. A mí me place mucho presentarles al doctor Carlos, que además es amigo de muchísimos años, y creo que la persona idónea para darnos este tema, así como decía la doctora Adriana Cuellar, ya finalmente aprobada la reforma tributaria, porque esta charla quisimos darla antes, pero digamos, la demora en que saliera el texto definitivo, pues la fuimos aplazando hasta ahora, que además coincide con la conferencia de cierre de las actividades de la academia, de la Comisión Académica de UNOVOC. Es decir, hasta el próximo año no nos volveremos a ver en esas conferencias, doctora Adriana. Entonces es un gusto poder tener con ustedes acá al doctor Carlos Delgado. Y en esta conferencia tan importante que son los efectos que tiene esta reforma tributaria en las personas naturales. Entonces, sin más preámbulos y dándole la bienvenida a todos los notarios y colaboradores que en este momento se encuentran conectados a la conferencia, bienvenidos y disfruten mucho. Y al final, para explicarle a Carlos un poco la metodología es, ustedes van a presentar su exposición y al final abrimos un espacio para hacer preguntas. Sí, la conferencia, por más que se demore, a las 8 se termina y lo que acá va a quedar expuesto se graba y se sube al canal de YouTube de UNOVOC, que todos están invitados a consultar, a verlo y a suscribirse. Doctora Adriana, ¿iba a decir algo? Sí, que me parece muy importante el punto que acaba de tocar doctor Alan, en el sentido de que esta será la última conferencia de este año. El año entrante, en el mes de febrero, será el momento en que reiniciaremos las conferencias que dicta UNOVOC. Mientras tanto, pues desearles a todos una feliz Navidad, que descansen y que disfruten de unos días de descanso a final de año. Ya tenemos a la abogada, doctor Carlos. Sí, les presento a la doctora Sandra. Ella es abogada de la firma, ha trabajado con nosotros más de 10 años y me estará acompañando para efectos de presentar pues, el tema de la reforma que, como bien dice la doctora Adriana, ya tenemos texto conciliado, aprobado y únicamente estamos esperando, sanción presidencial y pues publicación en la Gaceta. Bueno, entonces bienvenidos. Doctora, un saludo muy especial y un placer enorme para nosotros los notarios de Bogotá poder tenerla también con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora Sandra. Entonces, el escenario es de ustedes, por favor. Pues muchas gracias a la Unión de Notarios de Bogotá por la invitación. Como dicen, hoy es primer día de diciembre, llegó diciembre con su alegría y como los últimos años llegó con una reforma tributaria. Entonces, pues hoy en día con redes sociales y el exceso de información el que tenemos hoy en día a través de nuestros celulares, pues todo el mundo está atento a este tipo de reformas. Antes las pasaban el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, la gente estaba en la playa y ni se enteraba hasta que el contador no les mencionaba el tema el año siguiente. Nosotros hemos preparado entonces una presentación que esperemos sea lo más didáctico posible, porque pues estos temas a las 6 de la tarde a veces se vuelven un poquito complejos y espesos, entonces vamos a tratar de que no sea así. Entonces, aquí tenemos, como decía la doctora Adriana, los aspectos generales de la reforma tributaria en persona natural, que es pues básicamente el primer proyecto presentado por el nuevo gobierno, en el cual pues buscan una especie de
equilibrio y cerrar brechas de desigualdad. Eso lo podremos ver a través de lo que vamos a exponer, sobre todo en persona natural. Aquí no vamos a tocar el tema de persona jurídica, primero porque es un tema más complejo, muy extenso, y el enfoque pues sería diferente. Lo que sí vamos a hacer en esta presentación es, primero, entender cómo ha sido modificada el régimen actual de personas naturales respecto del impuesto sobre la renta, los dividendos que nos reparten como personas naturales, cómo van a impactarnos desde la perspectiva de la reforma tributaria. Por supuesto, el impuesto al patrimonio, el cual, pues, como veremos, ahora va a ser un impuesto permanente. Y un tema que no es menor, que es todo el tema sancionatorio penal para aquellos tipos penales que fueron de alguna manera modificados por la reforma tributaria, que resultan pues ser de interés para todos nosotros, en vista de que pues hay ciertos lineamientos que hay que tener muy claros cuando nuestros asesores o nosotros como asesores estamos haciendo recomendaciones de planeaciones patrimoniales que pueden llegar a ser muy agresivas. Cerraremos ya con el tema sancionatorio, sobre todo sobre entrega de información a la DIAN, que también tuvo ciertos beneficios que vamos a poder analizar. Entonces, la doctora Sandra va a comenzar con esta primera parte, que es renta en personas naturales. Bueno, nuevamente buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y queremos iniciar esta conferencia pues informando lo que se mantiene, pues obviamente se mantienen muchas cosas, pero lo importante para personas naturales. Entonces, seguimos con la clasificación de los ingresos mediante cédulas, que son las que conocemos como venimos presentando nuestras declaraciones de renta, que son 4, la cédula general, que a su vez está conformada por la cédula de rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Tenemos nuestra cédula de pensiones, nuestra cédula de dividendos y participación, y finalmente el Congreso decidió dejar la cédula especial, que es de ganancia ocasional, que bueno, al principio tuvo mucho debate con el primer proyecto que se presentó, que porque querían incluir esta cédula dentro de la renta líquida gravable general, pero afortunadamente dejaron nuestra cédula especial aparte. Se mantienen las tarifas marginales de 0 al 39% en persona natural, no tuvo ningún cambio. Bueno, ya dicho lo anterior, vamos a empezar con nuestra renta líquida gravable. Acá sí tuvimos un cambio porque antes del proyecto de reforma, que como bien lo dijo Carlos, pues está conciliada, falta que el presidente pues la sancione y su publicación, decidieron incluir dentro de la base gravable la renta líquida de la cédula de dividendos. Por eso en esta diapositiva vemos que la renta líquida gravable ahora está conformada por la renta líquida de la cédula general, la renta líquida de la cédula de pensiones, que era lo que tenemos ahorita en la actualidad, pero sumaron ahora la renta líquida de la cédula de dividendos. ¿Qué implica? Que ahora la renta líquida de la cédula de dividendos haga parte de mi base gravable, que va a estar grabada a la tarifa marginal, o sea que me va del 0 al 39% dependiendo del ingreso de la persona natural, ¿cierto? Entonces esa es una de las implicaciones que tiene que mi renta líquida de la cédula de dividendos haga parte de esta base gravable. Bueno, en la parte de la cédula líquida general encontramos cómo se calcula esa renta líquida. Entonces, como lo venimos haciendo, está integrada por los ingresos de la renta de la cédula general, que son pues las rentas de trabajo, las rentas no laborales y las rentas de capital. No tenemos en cuenta para la renta líquida de la cédula general, no tenemos en cuenta la cédula la cédula de pensiones, cédula de dividendos ni ganancia ocasional. Entonces mantenemos la misma para calcular mi renta líquida de cédula general. Importante aquí, perdón, anotar que esto entra obviamente a partir del
decía, es importante tener en cuenta que esto va a operar a partir del próximo año gravable, que es enero 2023, que vamos a declarar el año 2024. Por favor, Sandra, continúa. Correcto. Entonces, tenemos nuestro ingreso, ya sabemos cómo conformamos nuestro ingreso bruto de esa renta líquida general. Le restamos los ingresos no constitutivos de renta, ¿cierto? Imputables a esos ingresos brutos de la renta general. Le restamos nuestras rentas exentas y nuestras deducciones, que más adelante vamos a ver que acá hubo un cambio importante, porque se mantiene el porcentaje, pero se disminuye las VTs, que es lo que afecta y que es relevante para las personas naturales en este punto. Y el tema de costos y gastos, la norma actual permitía llevar costos y gastos a las personas independientes que no tuvieran 2 personas contratadas por menos de un término específico, ¿cierto? Este requisito se eliminó en la reforma, ¿cierto? Eso quiere decir que ahora los independientes, sin importar si tienen personas a cargo o no, si contratan personas a cargo o no, pueden elegir entre llevarse costos y gastos o llevarse la renta exenta del 25%. ¿Cierto? Antes estaba con la norma actual, pues estaba limitado ese beneficio a ciertos independientes. Sí, pues. Lo importante, como decía, en esta reforma es que incluyeron unas nuevas deducciones, ¿cierto? Pero limitaron las deducciones que tengo del 25%. Entonces, lo bueno de la reforma, porque también tenemos que destacar las cosas buenas, es que me permiten una deducción de 72 VTs, que son 3.053.664 pesos por dependiente, y me dejan llevar 4 dependientes máximo. La norma actual me deja llevar solo un dependiente. Eso es algo positivo. También se incluye una nueva deducción, que es que aquellas personas naturales que adquieran bienes y servicios se pueden llevar el 1% del valor de adquisición de ese bien o servicio, que está limitado, ¿sí?, a 240 VTs. De la renta exenta del 25%, recordemos que ese 25% aplica sobre el ingreso neto. Eso quiere decir mi ingreso bruto menos mi ingreso no constitutivo de renta. Yo aplicaba un 25% sobre ese valor. Ese valor lo limitaron a 790 VTs anuales. Eso implica que si anterior, espérate que yo no veo acá. Carlos, puedes pasar al siguiente, para mostrar. Ok. Ejemplo. Estamos hablando del 25% de la renta exenta. Entonces, en la actualidad, yo me puedo llevar máximo, como el 25% de renta exenta, 122 millones de pesos. Ahora, con la reforma, solo me puedo llevar 33.505.480. Entonces, ahí ya es la primera como impacto en persona natural frente a esa renta exenta. Nos devolvemos a la anterior, por favor, Carlos, ya para explicar eso. Listo, gracias. Tenemos la deducción, bueno, del 50% del GMF, que esa se mantiene. Y tenemos también el límite de las rentas exentas y deducciones. Entonces, ya después de que yo puedo restarme todas mis rentas exentas y mis deducciones, que son los intereses por vivienda, las cuentas AFC, bueno, todas las deducciones permitidas en la norma tributaria, ¿cierto? Esas deducciones sumadas no pueden superar el 40%, ¿cierto?, del ingreso neto, y están limitadas a 1.340 VTs anuales. Eso quiere decir 56.832.080.
Sí, aquí es importante anotar que en las primeras dos deducciones, que es un cambio importante que hizo la norma, antes solo podía deducirme un dependiente. Ahora tengo la facultad, si tengo dependientes, entendiéndose por dependientes, hijos menores de edad o hijos de 18 años en adelante que dependan económica de la persona o contribuyente o su cónyuge o compañero permanente, se puede llevar 4 dependientes y esas deducciones por hasta 3 millones de pesos, 0,53, no están sujetos al límite del 40%. Eso es, digamos, un beneficio importante para aquellas personas que tengan este tipo de dependientes. Lo mismo sucede con la deducción por adquisición de bienes o servicios, que tampoco se encuentra sujeto al límite del 40%. Como explicaba la doctora Sandra, los demás beneficios o, perdón, deducciones que vamos a poder llevarnos en la renta sí están limitados al 40% del ingreso neto y en todo caso sin exceder los 56 millones de pesos. Entonces, a continuación vamos a hacer 2 ejercicios que hemos preparado para que desde el punto de vista de cifras podamos entender un poco cómo nos estaría impactando esta reforma a las personas naturales, teniendo en cuenta las diferentes tarifas progresivas del impuesto sobre la renta. Correcto. Entonces, acá podemos ver cómo nos impacta la reforma. Entonces, una persona natural que tiene rentas de trabajo de 350 millones de pesos al año, pues es una suma bastante alta. Paga de seguridad social 28 millones de pesos. Tiene una deducción por intereses de vivienda, no tiene más deducciones, por 3 millones 700. En la actualidad, mi renta exenta del 25% es de 79 millones 575, ¿cierto? Pero con la reforma ya se me afecta, como les decía anteriormente, esa renta exenta y solo me puedo llevar los 33 millones 505 mil pesos, que es el límite que me pone la norma. Sin la reforma me genera una renta líquida de 238 millones 725 mil pesos. Con la reforma tengo una renta líquida de 284 millones 794 mil 520. En los dos casos me aplica la tarifa marginal del 33%, pero sin la reforma me da un impuesto de 54 millones 816 mil pesos. Con la reforma me da un impuesto a cargo de 70 millones 019 mil pesos. Esto es un ejemplo, obviamente que cada caso es particular y obviamente una persona con 350 millones de ingreso va a tener retenciones en la fuente que se las podrá llevar y va a bajar este valor de, más que el impuesto, pues baja el valor del saldo a pagar. Pero en este caso, sería mi impuesto, no tengo retenciones, no tengo nada, pues ese sería mi saldo a pagar. No tendría un saldo a pagar, sino un saldo a pagar final, sin reforma de 54 millones 816, con reforma de 70 millones 019. Entonces el aumento pues, es significativo. Sí, como dice la doctora Sandra, en este primer ejemplo, pues estamos obviando deducciones de la reforma en cuanto a dependientes y demás y aplicando el límite del 25% conforme a las reformas, donde se puede ver claramente que esta persona en el ejemplo que es soltera no tiene dependientes y digamos que gana más o menos 30 millones de pesos mensuales, pues sin reforma le iba mejor porque el monto que podía deducir con base en la renta exenta del 25%, cuyo límite era mayor, pues lo favorecía, pero con la reforma, habiéndose limitado al 25%, en un número de UETs inferior a 33 millones de pesos, pues va a tener un saldo a pagar o incluso con retenciones en la fuente, que no olvidemos, las retenciones en la fuente son parte de nuestro impuesto, solo que las vienen recogiendo de antemano cada vez que nos practican la retención en la fuente. En el siguiente ejemplo veremos el caso ya de pronto de una persona con dependientes y otro tipo de deducciones. Sí, entonces, como lo dijimos en la presentación, en la diapositiva anterior, la norma trajo 2 nuevas deducciones que no están limitadas a mi 40%. O sea, acá, para que entendamos un poco mejor, porque yo tengo mi base del 40%, del 40%,
que no puede superar los 55 millones, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que esta persona que tenemos en el primer ejemplo todavía tiene un cupito para llevarse deducciones y rentas exentas por 20 millones de pesos, ¿cierto? Para completar ese tope de total de rentas exentas y deducciones. Entonces ahí podría, lo que hablábamos de todas las deducciones que trae la norma tributaria. En el segundo caso, quisimos tomar estas deducciones, llevárnoslas full, la deducción de los dependientes, más la deducción del 1% por adquirir bienes o servicios, pero a pesar de llevarme esas deducciones que no están limitadas al 40%, igual mi impuesto va a ser más alto. Entonces, en el caso de sin reforma, que no tengo las deducciones, pues pago mis 54.816.000, como en el caso de arriba, pero con reforma, a pesar de que me lleve mis 4 dependientes, me lleve el 1% por el valor de adquisición de un bien o un servicio, que también está limitado, en este caso nos tomamos hasta el límite, me da un impuesto de 62 millones y en los dos casos me aplica la misma tarifa marginal. Entonces, de acuerdo. En resumen, con la limitación que se estableció para la renta exenta del 25% en cuanto al tope de las VTs, pues claramente ahí lo que el gobierno está haciendo es buscar que quienes tienen mayores salarios o mayores ingresos, perdón, pues esté muy limitada esa renta exenta, porque entre mayor era el salario en la norma actual, pues eso permitía que la exención del 25% fuera mayor, evidentemente hasta llegar al tope de los 122 millones de pesos, pero pues con la reforma claramente las personas que tienen unos ingresos altos, al estar limitada esa renta exenta, aún teniendo dependientes y las demás deducciones, pues terminaría pagando un impuesto sobre la renta mayor a como se venía declarando conforme a la legislación actual. exacto. Sí, porque igual mi renta exenta del 25% no va a poder ser superior a los 33.505.000 pesos. Antes yo tenía un límite más amplio, como lo decías, Carlos, de 122 millones de pesos. Pues obviamente que era mayor frente pues, a 350 millones de pesos de ingreso. Una renta exenta de 122 pues era más favorable que una de 33 millones frente a un ingreso de 350 millones de pesos. Y si uno lee la motivación de la reforma, el sustento de esto es básicamente el tema de el desequilibrio o la brecha que existe entre las personas que tienen salarios mayores o ingresos mayores, perdón, y ingresos menores, y todo pues obviamente va en búsqueda de lo que el gobierno ha denominado progresividad, de tal manera que pues las personas que tengan ingresos inferiores, que tengan dependientes, son los que van a salir, en este caso, de pronto mejor en cuanto al impuesto final que van a terminar pagando. Tenemos una pregunta, no sé, relacionada con el tema de la adquisición de bienes y servicios. No sé si la respondimos una vez o... Yo creo que, Sandra, como decía el doctor Alan, la metodología del procedimiento sería anotemos esas preguntas y al final las iremos resolviendo de tal manera pues que continuemos con la exposición y al final abrimos para preguntas. Ok, perfecto. Bueno, seguimos con nuestra cédula de pensiones. La iniciativa del ministro de Hacienda era limitar la renta exenta en pensiones. No pasó, se mantiene mi renta exenta de que no supere de 1.000 VTs, que son 40 mensuales, esto es mensual, que son 42.412.000 pesos, que bueno, para que no esté exenta una pensión, pues debe ser muy, muy alta, pues debe superar esos 42 millones mensuales. Lo bueno, pues de pronto para algunos que tienen pensiones en el exterior es que este límite de esas pensiones en el exterior también ingresa. Antes no, antes estaban grabadas, ahora pues los favorece esta renta exenta en la cédula de pensiones.
Ese fue el cambio que trajo la reforma en este tema de la cédula de pensiones. De acuerdo. Ahí no conocemos muy bien cuál es la motivación, porque digamos que lo que está beneficiando es personas que tienen algún tipo de pensión del exterior y no en Colombia, lo cual computaría dentro de las 1000 VTs y se consideraría renta exenta. Pues para mí es un beneficio, obviamente, si tengo una pensión que me viene del exterior, porque me domicilié, o sencillamente porque por algún motivo estuve cotizando por fuera, como expatriado o algo por el estilo. Eso es básicamente lo que trajo la reforma frente a las pensiones. De resto, no hubo mayor cambio. Y aquí vamos a revisar un poco desde el punto de vista o la perspectiva de la persona natural que tiene participación en algún tipo de sociedad que le está dando utilidades, que tiene repartición de dividendos, cómo sería el impacto con la reforma. Este fue un punto que fue debatido ampliamente en el Congreso. En un principio nos amenazaron con que fuera una tarifa del 35% en total para todos los dividendos. Eso fue mermando, llegó al 20 y finalmente lo bajaron para personas naturales en el 15%. Aquí no está en la exposición, pero para personas jurídicas subiría del 7.5 al 10% y si los extranjeros sería del 20%. Este es un tema que es importante analizar desde el punto de vista de en qué momento se genera la utilidad en la empresa de la cual nos van a repartir los dividendos. Es un tema sensible porque como se estableció en la norma, lo que indica es que esta retención se aplica teniendo en cuenta que los dividendos que yo reciba harán parte del ingreso gravable, o sea, entran dentro de mi cédula de dividendos y la voy a tener que computar como parte de mi base gravable en mi declaración de renta. Antes no funcionaba así. No estábamos frente a un impuesto, digamos, que se computaba dentro de mi renta gravable general, sino que era un impuesto especial de renta sobre dividendos que, si bien yo tenía que declararlo en mi declaración de renta, no me computaba para mi base gravable de renta. Entonces, el punto aquí respecto de las utilidades es, tenemos partida de la historia en dos: dividendos que provienen de utilidades generadas antes del año 2017, es decir, del 2016 hacia atrás, y dividendos que se reparta con cargo a utilidades que se generen después del 2017 en adelante. Como les decía, la norma lo que dice es que la retención la aplico en el momento en que se decreta el dividendo a favor del accionista. Entonces, aquí hay un tema muy sensible porque si yo tengo utilidades generadas en el año 2017 en adelante, donde la tarifa fue inferior del 10%, y yo no repartí esas utilidades, si las reparto el próximo año, 2023, ya me aplica la nueva tarifa y estaría pagando a priori 15% más de retención en la fuente, pero además empieza a integrar mi base gravable de renta. Que después veremos más adelante cómo es esa depuración, pero que seguramente va a implicar para mí un mayor impuesto. Entonces, nosotros en este momento estamos dedicados a repartir dividendos de las diferentes empresas porque así ha sido la voluntad de los socios con el fin de, en aquellos casos que no necesitan el capital de trabajo y las pueden repartir, pues evitar el mayor impuesto en cabeza de los socios. Entonces, como decía acá, estos dividendos van a integrar la base gravable de renta, ¿cierto? La retención es importante tener en cuenta que solo aplicará a partir de los 46.229.000 pesos, que son las 1090 VT. Y otra cosa que trajo la reforma de respecto de el fraccionamiento. La norma anterior daba pie para que uno hiciera diferentes reparticiones durante el mismo año, pero cada repartición uno le aplicaba los montos establecidos en la norma y
podría, inclusive, si yo hacía varias reparticiones por debajo del umbral que no me daba retención en la fuente, pues nunca tendría que pagar esa retención en la fuente. Aquí la norma fue más allá y fue más clara y dijo, no señor, la sociedad que reparte las utilidades tendrá que revisar si durante el año, en la última repartición que se hizo, cuál fue el monto anual recibido por los accionistas, de tal manera que sobre ese monto total que se haya recibido por parte de la persona natural accionista, se le aplique la retención en la fuente conforme a la tabla que para el efecto dispone la norma. Entonces, básicamente es una regla de no fraccionamiento de esas reparticiones, lo cual pues obviamente va a tratar de evitar esas jugadas de repartir dividendos en diferentes épocas del año. Como estos dividendos van a integrar la base gravable de renta, entonces lo que dice la norma es, usted incorpora eso a su base gravable, pero va a poder hacer dos cosas. Primero, la retención en la fuente que le practicaron la va a poder restar porque es su impuesto pagado de manera anticipada. Y segundo, va a tener un descuento tributario del 19%, obviamente siempre y cuando el monto recibido supere durante el año más de los 46 millones, o sea, los 1090 VTs. Entonces, esto, repito, es para las utilidades que se repartan con posterioridad a utilidades generadas en 2017 en adelante, perdón. Entonces, ¿qué pasa con aquellas utilidades que yo reparta como dividendos que vienen de utilidades antes del año 2017 o el 2016? Nuestra posición es que como en su momento estas utilidades no tuvieron ningún tipo de retención en la fuente, hoy mal haría la norma en grabarla. Para nosotros, estas utilidades deberían ser parte de algún tipo de régimen de transición como ocurrió en el año 2017, porque yo no podría válidamente grabar esas utilidades con un mecanismo de retención en la fuente que antes no tenía. Y recordemos que siempre estas utilidades, de acuerdo a la norma, son ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, que le impusieron una retención y demás. Eso es a partir del año 2017. ¿Me pueden cambiar la tarifa de retención en la fuente hacia futuro para que esta sea efectiva en el momento del reparto? Sí, pero si antes no tenía ningún tipo de gravamen, pues es nuestra opinión que esas utilidades de 2016 hacia atrás no tengan que sufrir el pago de esta retención en la fuente, y como ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional, de alguna manera se tendrán que traer de la base gravable. Esperemos qué solución le da a este tema la DIAN, ya sea a través de un reglamentario con un régimen de transición, o a veces la legislación del formulario, en donde vía formulario nos van a decir cómo tenemos que declarar estas utilidades que recibimos, que provienen de sociedades de ejercicios anteriores al 2017. Para los no residentes, las reglas son básicamente, no son las mismas, pero sí aplica una retención en la fuente, repito, diferenciando para mí utilidades de 2016 hacia atrás y utilidades de 2017 en adelante. La tarifa establecida es del 20%, ¿cierto? Que se practica vía retención en la fuente. Recordemos que la retención en la fuente para las personas naturales no residentes que no declaran renta en Colombia no es la misma retención en la fuente desde el punto de vista que en este caso sí es un impuesto. Más que una retención en la fuente, es un impuesto retenido. Entonces, pues con mayor razón, en este caso no podría uno gravar las utilidades que se repartan de ejercicios de 2017 anteriores. Esa es la regla general del 20% para todas las personas naturales no residentes, salvo aquellos casos donde Colombia tenga un convenio para evitar la doble imposición, o CDI. En este caso, pues la persona que está recibiendo el dividendo, si está ubicado en algunas de estas legislaciones,
España, Portugal, Chile y las que se mencionan ahí, pues básicamente tendrían que aplicarse la retención en la fuente conforme al convenio para evitar la doble imposición. Esto es lo que nosotros consideramos más relevante de personas naturales en materia de dividendos, lo cual veremos en un ejercicio. En este momento, sin la reforma, hablando de utilidades de 2017 en adelante, sobre un mismo monto que se va a repartir sin reforma o con reforma, tenemos que antes el impuesto especial de renta a los dividendos del 10%, ¿cierto? Me generaba 21 millones de pesos de impuesto. Aquí hay una forma de traer ciertas VTs, pero digamos que para el ejemplo nos funciona para ilustrar cómo se tributa antes y después de la reforma. Y en este caso, este impuesto del 21 millones de pesos sencillamente se nos va a practicar como impuesto retenido por parte de la sociedad y hoy en día lo que se hace es se informa en la declaración de renta, más que todo para efectos de determinar qué tipo de ingresos tuvo el contribuyente, si hubo aumentos en el patrimonio y si esos aumentos están justificados, por ejemplo, por el reparto de dividendos, pero sobre el impuesto sobre la renta no me tenía un impacto formalmente porque no generaba base gravable para mi impuesto sobre la renta. Diferente que con la reforma, en donde al conformar los dividendos que me reparten, en este ejemplo 225 millones, parte de mi base gravable, yo voy a tener que revisar con este ingreso dónde quedo en la tarifa progresiva de renta. Entonces, en este caso, la tarifa progresiva de renta es del 33%. En este ejemplo, recordemos que de todas maneras me practicaron una retención en la fuente del 15%. Voy a tener un impuesto mayor, digamos que nominalmente, porque voy a tener un impuesto de 50 millones de pesos, pero con el descuento que hablamos del 19%, sobre estos dividendos voy a pagar un menor impuesto. Esto nos funciona muy bien para una tarifa marginal del 33%. Si recibimos un poco más y ya nos pasamos a una tarifa marginal mayor del 35%, por ejemplo, entonces tenemos que sin la reforma, en este caso del ejemplo serían 47 millones de pesos, pero como me estoy pasando de tarifa general, perdón, de tarifa marginal, incluso practicando el descuento, voy a tener que pagar un mayor impuesto con la reforma. Nuevamente, esto es en aras de la progresividad que está buscando el gobierno en la tributación, de tal manera que a mayor ingreso, pues se tenga un mayor impuesto, lo cual pues en este caso y en estos ejemplos, pues es claro como una persona que recibe mayor dividendos, pues va a pagar un mayor impuesto. Tal vez el punto a recalcar acá es que va a ser parte de nuestra base gravable. Eso significa que si lo juntamos con las demás rentas que vamos a generar, ya sea de la cédula general, la cédula de pensiones, pues vamos a tener un salto en la tarifa marginal que probablemente nos va a poner a pagar más renta. Otro tema que trajo la reforma es el tema de ganancia ocasional. En este caso, lo más destacado que tenemos es que la tarifa nominal aumentó del 10 al 15%. Esto es muy importante teniendo en cuenta que al regir la reforma a partir del 1 de enero de 2023, cualquier evento de ganancia ocasional pues nos va a generar un mayor impuesto en un 5%. Igualmente, teníamos unos montos que estaban exentos para efectos de yo calcular mi ganancia ocasional que fueron reducidos. Esto lo vamos a ver en la próxima diapositiva con cifras, pero básicamente lo que hizo la norma es que cogió indemnizaciones por concepto seguro, antes eran 2.500 VT, ahora estamos en 3.250 VTs. El valor de la vivienda cuando hay una sucesión
¿cierto? Quedó en 13.000 VTs. Lo mismo para otros bienes que son diferentes a la vivienda de habitación, fue reducido 6.500 VTs. Y lo mismo pasó con el valor que yo podía declarar como ganancia ocasional exenta cuando yo recibo una donación porque bajaron mis VTs. En este caso, incluyeron que hay 5.000 VTs que yo puedo poder declarar como ganancia ocasional exenta en la venta de la casa o apartamento, siempre y cuando el dinero que yo reciba sea depositado en una cuenta AFC o se utilice para el pago de un crédito hipotecario del inmueble objeto de venta. Eso también dice la reforma. Aquí, si lo vemos en montos, pues la tarifa claramente aumentó del 10 al 15, pero fíjense que antes de la reforma, la ganancia ocasional exenta por seguros era mayor. Aquí disminuyó. Lo que sí aumentó fue la ganancia ocasional derivada de la sucesión del inmueble de habitación del causante. Anteriormente se tenía una exención de 326 millones de pesos, actualmente quedan 551 millones de pesos, lo cual pues para aquellas sucesiones que se tramitan a partir del año 2023 pues van a ver ese beneficio. Pero el resto de ganancias ocasionales exentas, como ustedes ven, el monto que yo podía detraer como ganancia ocasional exenta era mayor. Entonces, pues claramente esto va a significar mayor recaudo para la DIAN. En este punto de ganancia ocasional, creo que es importante, primero, el tema de las donaciones, el tema de enajenación de inmuebles. Ustedes como notarios muy bien saben que estos eventos se generan desde la firma, la escritura, por ejemplo, en la venta de una casa, en una sucesión. En el momento que yo ya tenga escritura firmada, es la fecha de escritura la que va a dictar cuál es el momento de mi enajenación, independientemente que yo registre posteriormente. Entonces, eso es un tema a tener en cuenta. Hemos visto hoy en día cómo están utilizando diferentes figuras para efectos de comprar la tarifa del 10%, sobre las cuales hay que tener cuidado. Mucha gente nos ha venido preguntando sobre fiducias civiles, me imagino que a ustedes también. Y yo quiero tomarme un momento solo para puntualizar unos temas respecto de estas figuras y, por ejemplo, en el caso de la fiducia civil, es importante tener en cuenta que cuando el fiduciante permanece y no hay ese traslado de la propiedad a un tercero que va a actuar en la calidad de fiduciario, ¿cierto? Yo no me estoy asegurando ninguna tarifa. Sé que existía la práctica en donde yo le ponía un valor al acto de tal manera que dijera, no, listo, ya casé mi tarifa de ganancia ocasional, pero eso no sucede así. Únicamente en el caso que yo efectivamente pueda trasladar la propiedad fiduciaria al fiduciario, es que voy a tener esa tarifa de ganancia ocasional. Es un punto importante. Lo mismo con las donaciones, ser muy cuidadosos con las donaciones, dado que pues requieren, como ustedes bien saben, de insinuación notarial. Entonces, todas aquellas donaciones que superen los 50 salarios mínimos que tengan esa autorización por parte del notario, con el fin de que el día de mañana no sea discutido el tipo de ingreso como ganancia ocasional. Hemos visto casos en los cuales estas donaciones, al no cumplir con el requisito de insinuación notarial, los han reclasificado como renta ordinaria y cobrado el impuesto pues que procede por renta ordinaria. Entramos en un tema que llegó con la reforma tributaria, que es el impuesto al patrimonio. Como decíamos en un primer momento, no estamos frente a un impuesto temporal como habían sacado las demás reformas, que usualmente tenían ya sea causación única a un año determinado
o causación en diferentes años, pero los ponían temporalmente por 4 años, de tal manera que cada impuesto tenía sus propias reglas. Aquí no. Aquí dijeron, tengo un impuesto que es permanente, incorporado en mi paquete de impuestos, el cual se va a generar a partir de 72.000 VTs o 3.053 millones de pesos de patrimonio líquido. ¿Qué significa patrimonio líquido? Cojo mis activos menos mis pasivos, eso me da mi patrimonio líquido, y ahí yo fijo mi base. Como veremos más adelante, obviamente hay cosas que yo puedo detraer ya del impuesto, pero no confundamos en que solamente al coger el activo menos el pasivo ya me da mi patrimonio líquido, y ahí si supero el monto estoy casado como sujeto pasivo del impuesto al patrimonio, independientemente de las exenciones que me tenga derecho en virtud de la legislación que veremos a continuación. Entonces, tenemos diferentes tipos de contribuyentes o sujetos pasivos aquí del impuesto al patrimonio. El primero, pues obviamente por excelencia, son las personas naturales que son contribuyentes del impuesto sobre la renta o un régimen sustitutivo, que puede ser el régimen simple. Coge también las personas naturales no residentes, ya sean nacionales o extranjeras. Recordemos que el concepto de residencia no está atado a la nacionalidad, sino a otro tipo de requisitos como la permanencia en el territorio, el monto de activos e ingresos que tenemos en Colombia, de tal manera que estas personas, digamos que aún siendo no residentes en Colombia, pero que posean un patrimonio acá que supere el monto que nos indica la norma, van a ser sujetos pasivos del impuesto. También tenemos el caso de personas naturales, nacionales o extranjeras no residentes que tengan a través de un establecimiento de permanente un patrimonio acá en Colombia. Esto sucede mucho en el caso de las personas que tienen sucursales de sociedad extranjera en Colombia, en donde son accionistas de sociedades de afuera, y esa sociedad tiene una sucursal en Colombia. Ahí la norma indica que tienen indirectamente un patrimonio en Colombia a través de un establecimiento de permanente. Aquí la norma indica que el deber lo debe cumplir el establecimiento permanente, de tal manera que el sujeto pasivo es la persona natural que posee este patrimonio, pero quien va a cumplir la obligación formal de declarar es el establecimiento permanente, que ya hoy en día están declarando las sucursales renta y todo lo demás. Entonces pues sería otra declaración que tendría que presentar la sucursal en Colombia en el caso de sucursales. Las sucesiones ilícitas de causantes no residentes respecto al patrimonio que tengan en el país. Si tenemos algún causante fuera del país, no residente, que dejó un patrimonio acá en Colombia, y repito, que cumpla con el umbral que ha fijado la norma, pues se tendría que venir a Colombia a presentar la declaración de impuesto al patrimonio. Ya estas dos son para sociedades extranjeras. Lo quisimos dejar en la presentación porque pues conocemos que muchas personas tienen estructuras en el exterior a través de las cuales son accionistas y poseen patrimonio en Colombia. Entonces, así esas sociedades no sean declarantes del impuesto sobre la renta acá, van a tener que declarar impuesto al patrimonio sobre activos diferentes a acciones, cuentas por cobrar y o inversiones de portafolio. ¿Eso qué significa? Vehículos, naves, aeronaves, casas, cualquier tipo de inmueble. Si hay una sociedad extranjera dueña de este tipo de activos que superen umbral, esa sociedad extranjera va a tener que ir a declarar en Colombia. Dejó la norma una aclaración básicamente sobre las sociedades extranjeras que tengan arrendamiento financiero en Colombia, o sea que poseen activos a través de arrendamiento financiero, y los excluyó del impuesto al patrimonio. Entonces, aquellas sociedades que, por ejemplo, tengan un contrato de leasing en Colombia respecto de un inmueble, siempre y cuando el leasing esté vigente al momento de la causación, que repetimos es el 1 de enero, pues no tendrá que presentar impuesto al patrimonio.
Esto pues va a dar lugar a diferentes tipos de estrategias de aquellas personas que quieran invertir en Colombia y para que lo hagan a través de leasing, si están comprando o adquiriendo inmuebles o activos importantes, para que lo hagan a través del esquema de leasing. Aquí vamos sobre la base gravable, como decíamos. Una cosa es pues el patrimonio líquido, que ya me casa con el impuesto del patrimonio, pero por ejemplo en persona natural yo puedo excluir las primeras 12.000 VTs. No me quedó el monto, perdón, pero esos son 508 millones de pesos mal contados. Entonces la persona va a poder, una vez calculado su impuesto, de traer de la base gravable las primeras 12.000 VTs para efectos de aplicar la respectiva tarifa que veremos en la siguiente diapositiva. El establecimiento permanente que hablamos, por ejemplo, las sucursales de sociedad extranjera, van a tener que declarar sobre el patrimonio que se le atribuye directamente a esa sucursal en Colombia, de tal manera que únicamente serán grabados esos activos siempre y cuando cumplan con el umbral y no va a tener que tributar sobre otro tipo de activos que tenga la sociedad matriz en el exterior. Este siguiente tema es un tema que fue ampliamente discutido en las diferentes sesiones del Congreso y es sobre las acciones o cuotas de interés en sociedades nacionales. Vamos por la primera, que es la fácil. Voy a empezar por el final. Aquellas acciones que cotizan en bolsa, pues básicamente la base gravable ahí es el valor promedio de la cotización del mercado del año. Entonces, pues eso no tiene mayor problema porque para eso están las listas a las cuales cotizan esas acciones y ahí no hay ningún problema. Pero aquellas sociedades nacionales que no cotizan en bolsa, ¿cierto? O en una bolsa de reconocida idoneidad internacional, porque, pues, por ejemplo, hay sociedades que cotizan en el exterior a través de paquetes de ADRs, pues esos se rigen por la regla de abajo, que es el valor promedio de cotización. Pero aquellas que no cotizan en bolsa tendrán que hacer un ejercicio y es revisar cuál es el costo fiscal actualizado, ¿cierto? Entonces, yo soy dueño de unas acciones en una sociedad nacional que no cotiza en bolsa, yo tengo que coger el valor de adquisición de esas acciones, ajustarlo conforme a la norma tributaria, que es el artículo 73, y eso me va a dar mi costo fiscal ajustado. Ese costo fiscal ajustado, ¿cierto?, va a ser la base sobre la cual yo tengo que determinar si soy sujeto pasivo o no del impuesto al patrimonio. Pero tengo otro factor, porque las sociedades tienen un valor intrínseco, que básicamente es el patrimonio contable, entendiéndose por patrimonio, en este caso, activos menos pasivos. Entonces, cuando yo tenga esos activos menos pasivos, yo lo divido por el número de acciones en circulación. Y puede ser que si la sociedad no tiene buenos resultados y, por ejemplo, está en pérdida, pues mi valor intrínseco va a ser inferior a mi costo fiscal ajustado. En este caso, voy a tomar como base gravable de esas acciones de esa sociedad el valor intrínseco, que es menor. Esto se ha hecho básicamente como para tratar de dar un alivio a aquellas personas dueñas de sociedades que se encuentran con unos resultados negativos, de tal manera que yo no tenga posiblemente que tributar porque no me va a dar la base, o al menos de tributar sobre una base menor en el evento que la sociedad no esté generando pues los resultados que se desearían porque no tiene ganancias o está en pérdida o sencillamente ve que su patrimonio se ve cada vez disminuido. Repito, esta fue una discusión muy amplia en el Congreso. Querían que fuera al revés, que fuera el mayor valor entre el costo fiscal ajustado y el valor intrínseco, lo cual dispararía obviamente los patrimonios de aquellas personas que tienen sociedades con unos patrimonios muy altos, pero pues finalmente la norma quedó entre el menor valor del costo fiscal ajustado y el valor intrínseco de las acciones. Existe otro tipo de alivio, y es para las personas naturales, o digamos que los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan acciones o participaciones en sociedades que
no cotizan en bolsa, pero que sean innovadores, escalables e involucren el uso de intensivas tecnologías. Esto es un término que la norma lo define, debo tener las debidas certificaciones por parte de MINTIC, etcétera, etcétera, pero el alivio aquí fue que no es necesario ajustar mi costo fiscal, es decir, tomo el costo de adquisición, no lo ajusto, ¿cierto? Y eso será la base gravable de esas acciones. Tenemos un punto final en cuanto a la base gravable del impuesto al patrimonio, que es el de los vehículos del exterior. Muchas personas utilizan para efectos de sus planeaciones patrimoniales diferentes tipos de vehículos en el exterior. Y la norma, pues, sabe, o los gobiernos recientes conocen este tipo de estructuras. El primero, si la memoria no me falla, fue introducida en el 2014, cuando se introdujo la normalización del año 2015, en donde ya traen a colación nuestra legislación colombiana las fundaciones de interés privado, o llamadas FIP, son las típicas fundaciones constituidas, por ejemplo, en Panamá, Luxemburgo, ¿cierto? Los trusts constituidos en el exterior, o seguros con componente de ahorro material, o cualquier otro negocio fiduciario. Entonces, lo que dice la norma es que cuando un contribuyente del impuesto sobre la renta, hablemos un caso muy particular de una persona natural, contribuyente de la renta en Colombia, es residente, que en algún momento constituyó este tipo de vehículos para poseer su patrimonio tanto acá como en el exterior. Es el típico caso del señor que tiene su trust afuera, una sociedad y sus compañías en Colombia o sus inmuebles en Colombia. Entonces, lo que dice la norma en este caso es que esa participación en este tipo de vehículos se asimilan a derechos fiduciarios. Esto es muy importante porque al asimilar esta participación a derechos fiduciarios, lo que implica es que habría una transparencia fiscal en esos vehículos del exterior. Es decir, la norma los tiene como si no existieran y que el que tiene esa participación tuviera en su haber el activo subyacente de la fundación. En un ejemplo, tengo una fundación, una sociedad en el exterior y la sociedad tiene un inmueble en Colombia, el activo subyacente de la fundación realmente es la sociedad. Entonces yo voy a tener que declarar el valor patrimonial de esa sociedad, entendiendo por valor patrimonial no el patrimonio de la empresa, sino las normas del estatuto sobre costo fiscal ajustado, de tal manera que yo voy a obviar la fundación y voy a siempre tener que declarar el activo subyacente, precisamente por la asimilación a derechos fiduciarios y la transparencia fiscal que nos dictan las normas tributarias. Este es un punto muy relevante hoy en día para las personas que hacen planeación patrimonial a través de este tipo de vehículos. Aquí entramos a las tarifas básicamente, en donde es una tarifa progresiva o marginal. Cuando el patrimonio líquido de por debajo de 72.000 UETs, los 3.053 millones de pesos, pues no hay impuesto al patrimonio. Aquellas bases que ya superen las 72.000 UETs tienen una tarifa marginal del 0.5% y así progresivamente. Como vemos acá, la tarifa va aumentando en la medida que el patrimonio líquido va aumentando. Es decir, aquellas personas que tienen patrimonios líquidos con base en la determinación de las bases gravables superiores a 10.136 millones, pues van a pagar una tarifa del 1.5% y además al aplicar esta fórmula pues van a tener que analizar cómo les impacta ya pues ese impuesto. Esto resulta ya pues un impuesto mayor sobre una cuenta de 10.200 millones de pesos, más o menos se termina pagando unos 60 millones de pesos mal calculados anualmente. Entonces vemos nuevamente esta posición del gobierno progresiva de gravar mayores patrimonios, personas que tienen mayores activos, como se está cumpliendo a través de este impuesto al patrimonio. Pero aquí el tema es que esta última tarifa del 1.5 únicamente va a aplicar desde el año 2023 al año 2026, es decir, pues por estos años de gobierno actual.
Posterior al año, a partir del año 2027, todos los que superen 122.000 UETs, o sea, 5.174 millones de pesos, van a quedar al 1%, lo cual pues lo que va a hacer es de alguna manera tener mayor recaudo durante este tiempo, y si la norma no es cambiada por el gobierno entrante, pues básicamente se reduce esa tarifa al 1%, sin importar que yo tenga un patrimonio superior a 10.000 o 5.000, todo va a entrar dentro del mismo renglón para efectos de la tarifa marginal. Llega un punto importante aquí, es el tema de defraudación que la doctora Sandra nos va a exponer. Sí, pues adicional a las sanciones monetarias que trae nuestra norma tributaria, adicionalmente se adicionó pues sanciones penales que dependiendo de la cantidad del monto de mi omisión, depende pues la pena. Entonces, está dividido en dos porque la primera está dirigida a poner penas a aquellas personas que omitan activos, que los declare por un menor valor. Nuestra norma tributaria establece el costo fiscal de los activos, entonces aquellos que declaren por menor valor o que declaren pasivos inexistentes, pues incurrirán en una pena de entre 48 a 108 meses de prisión. Esta pena va aumentando, dependiendo, como ya les dije, del valor del monto omitido o el menor valor declarado o el valor del pasivo inexistente. Entonces, pues son montos bastante grandes, no es que sea cualquier monto, por ejemplo, son montos iguales o superiores a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esa pena se incrementa en una tercera parte cuando el monto omitido o el menor valor o el pasivo inexistente sea superior a 2.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero inferior a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y se incrementa la pena en la mitad si el valor omitido del activo o el menor valor del activo o el pasivo inexistente sea superior a esos 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La otra causal es que aquellos obligados a declarar omitan ingresos, incluyan costos o gastos inexistentes o reclamen créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes. La pena también depende del monto. Aquí sí vemos que es un poco más bajito el monto. Son, por ejemplo, es una pena de 36 a 60 meses. Y el monto es de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inferior a 2.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se aumenta también en una tercera parte si ese valor es superior a 2.500 o inferior a 5.000 salarios a 5.000 salarios, e incrementa en la mitad si es mayor a esos 5.000. Yo sé que este tema es un poco complejo, todos nos asusta el tema penal, pero la norma dice, si usted contribuyente corrige su declaración y paga, lo perdono. Este bono son 2 veces, o sea, procede 2 veces, pero si ya la tercera vuelvo, le inicio una fiscalización y encuentro que su conducta estuvo encaminada a defraudar o a evadir tributos, entonces pues ahí sí aplican esta pena. Eso no quiere decir que entonces de la nada la DIAN va a decir, no, si ya usted omitió o desconoció ingresos y su declaración tiene una inexactitud, pues tiene que iniciar las investigaciones y me tiene que probar que efectivamente todas mis acciones estaban encaminadas a defraudar o a evadir. No tenemos ahorita una definición de defraudación o evasión como tal, entonces pues también es una carga que tiene la DIAN y que tiene que demostrar, pero pues es importante tenerlo en cuenta. Y pues también que tiene que existir un proceso de fiscalización, ¿cierto? Entonces,
pues ya de acuerdo con los procesos que adelante la DIAN, pues uno ya puede ir también viendo si efectivamente uno omitió activos o los valores de los activos declarados son menores o los pasivos si efectivamente son inexistentes, pues para corregir y evitar este tipo de sanción penal. Bueno, ya vamos a hablar de los beneficios. Esta norma tributaria, a pesar de que la reforma tributaria no trajo grandes beneficios, siempre con las reformas traían el tema de la conciliación contenciosa administrativa o la terminación por mutuo acuerdo, que eran ya muy comunes en todas las reformas. En esta oportunidad no vemos estos beneficios, pero sí trajo unos beneficios frente a la reducción de sanciones e intereses y también para aquellos procesos administrativos vigentes. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Pues la reducción de la sanción extemporánea en un 60%, eso quiere decir que el obligado o el contribuyente tiene que pagar el 40% de la sanción, y también tenemos una reducción en los intereses moratorios, que voy a tener que pagar solo el 40%. Frente a los procesos de determinación vigentes, también hay un beneficio y es que voy a pagar el 20% de la sanción. En este caso de los procesos de determinación, la norma establece que solo voy a poder tener el beneficio, no lo dice claramente como la sanción, pero de la interpretación se puede concluir que el beneficio va encaminado solamente a la sanción y no a los intereses moratorios, porque establece que es la reducción frente al valor determinado en el acto administrativo o propuesto en el acto de inicio de la fiscalización. Y en estos actos la administración solo me determina el impuesto, que sobre el impuesto pues no puedo tener beneficios, yo tengo que pagar el 100% del impuesto, pero frente a la sanción sí me la determina o me la propone la administración. Los intereses no pasan, los intereses los tiene que liquidar el contribuyente. Entonces, razón por la cual reducción de cuando tengo un proceso administrativo, pues podemos decir o concluir que solo aplica para la sanción. Tengo que cumplir unos requisitos. Si solo tengo una obligación en mora, que yo no he presentado mis declaraciones al 31 de diciembre del 2022, entonces tengo hasta el 31 de mayo del 2023 para cumplir con mi obligación formal de presentar las declaraciones y de pagar mi impuesto y mi sanción e intereses con la reducción. Puedo suscribir también facilidades de pago, que se tienen que suscribir antes del 30 de junio del 2023. Y en los procesos de determinación, tengo que hacer el pago hasta el 30 de junio del 2023. En estos casos de los procesos de determinación, la norma también me permite suscribir facilidades o acuerdos de pago. Estos los tengo que suscribir el 30 de junio, pero tengo que presentar la solicitud hasta el 15 de mayo del 2023 tengo chance pues para presentar esta solicitud ante la administración. Estas reducciones aplican para las sanciones de la UGPP, solo habla sobre sanciones. O sea, eso quiere decir que si tengo una determinación de porque no he pagado seguridad social, el beneficio solo me va a aplicar sobre la sanción. No voy a tener beneficios, aunque nunca tengo beneficios, como les dije, ni sobre los aportes ni sobre los impuestos, pero tampoco voy a tener un beneficio sobre los intereses moratorios causados. Aplica únicamente para los impuestos administrados por la DIAN. Esto quiere decir que en esta ocasión no es de obligatorio cumplimiento de los municipios aplicar estos beneficios tributarios. En la última reforma, que fue la 2155, establecía que era para todos los tributos, tanto nacionales como municipales. Muchos municipios se apartaron, no la aplicaron, teniendo la obligación de aplicarla, pero en este caso sí fue muy clara la norma y dijo que solo aplicaba para los impuestos administrados por la DIAN. Es posible que
muchos municipios la adopten, pues también como hemos visto, muchos también la adoptan, o aplican beneficios diferentes. Entonces ahí sí ya tenemos que esperar si los municipios sacan su decreto, su acuerdo, estableciendo beneficios tributarios. Aplica para los procesos de determinación y también aplica para las correcciones de las declaraciones con inexactitudes. Tenemos otro beneficio que es en la tasa de interés moratorio. La tasa aplicable que aplica la DIAN es la tasa de usura, que es la más alta, menos 2 puntos. Sobre esta tasa yo aplico un 50%. Entonces ese es el beneficio en la tasa del interés moratorio. También tenemos una reducción que es muy importante porque muchos han pasado por temas sancionatorios por no informar o informar con errores. Esto implica tanto la información exógena, que es un dolor de cabeza para muchos, porque de lo complejo y de la cantidad de información que se tiene que presentar, es inevitable no cometer errores al momento de su presentación, o que mucha gente no tiene conocimiento, obviamente que eso no es excusa, pero a veces no revisan la totalidad de los requisitos que establece cada resolución de la DIAN para ser obligados a presentar esta información exógena, y se les paga y no presentan información exógena. Después, cuando ya empiezan a llegar los persuasivos, es que pues uno se da cuenta que efectivamente tenía la obligación de presentar esta información. Pero esta iniciativa de reducir las sanciones, que pues somos humanos, todos cometemos errores, y la sanción que está vigente, los montos son muy altos, entonces pues se convertían en sanciones demasiado altas pues para temas que en realidad a veces no eran relevantes, pero igual el contribuyente o el obligado pues tenía que pagar la sanción, o si no le iban a iniciar su proceso sancionatorio. Entonces, para evitar estos procesos y una pelea, pues era preferible pagarla y aplicar todas las reducciones. Pero bueno, en la actualidad tenemos que el monto máximo de la sanción por no informar es de 15.000 VTs, la reforma la baja a 7.500 VTs. Perdón, ahí, para tener una idea, es un monto máximo de 636 millones de pesos, que pues es un monto bastante importante. Entonces, eso quiere decir que mi monto de la sanción no puede superar ese tope, no puede superar del valor que acaba de informar el doctor Carlos. Entonces, dentro de esta sanción encontramos varias conductas, ¿cierto? Que cada una le aplicaba un porcentaje. Entonces, si yo no suministraba la información, esto quiere decir que se me pasó el tiempo, no la suministré, la DIAN me notificó un pliego de cargos, pues me aplicaban una tarifa del 5% sobre la base de la información no suministrada, ¿cierto? La base siempre va a ser la información que no presenté, y sobre esa base me aplicaban el 5%. Ese porcentaje bajó al 1%. Cuando presento información con errores, entonces era el 4% sobre la información que tenía algún error, esa se bajó al 0.7%. Y la información presentada extemporánea, que era del 3%, esta información extemporánea es diferente a la no suministrada, porque es cuando el contribuyente, si bien la presenta después del término que tenía para presentar, la presenta con anterioridad a que le notifiquen el pliego de cargos. Entonces ahí aplicaba una sanción del 3%, bajó al 0.5%. En muchos formatos que yo tenía que presentar, pues no estaban atados como tal a un valor. Entonces, en esos casos, cuando no se podía calcular o establecer un valor de esa información, la norma decía, ok, tienes que coger el 0.5% del ingreso neto, y si no tienes ingresos, entonces el 0.5% del patrimonio del año inmediatamente anterior. En este caso, lo que establece la reforma es que tienes que pagarme el 0.5 VTs por cada dato no suministrado o suministrado con error, cuando esa información no está sujeta a un valor determinado. Entonces, sí es mucho más favorable a lo que pues tenemos en la actualidad.
Hay otra, pues, que esta sí se mantiene, que es cuando no informo o frente a costos, rentas exentas, deducciones, descuentos pasivos, impuestos descontables y retenciones, o sea, cuando la información tenga en cuenta estos conceptos y yo no la informo, me desconocían esos costos, rentas exentas, deducciones, descuentos pasivos, impuestos descontables y retenciones, que sí se mantienen. La misma artículo 651, que es el que trata de esta sanción por no informar, también contemplaba unas reducciones. Entonces, si a mí me notificaban, si a mí me notificaban el pliego de cargos, pero yo subsanaba antes de que me notificaran la resolución sanción, yo puedo reducir esa sanción propuesta por la administración, porque ahí ya tengo una sanción propuesta porque ya tengo un pliego de cargos. Entonces la sanción yo la puedo reducir al 50%. Esa reducción se mantiene con la reforma. Si la conducta, o sea, si a mí me notificaron pliego de cargos, yo no corregí, me profirieron resolución sanción, me notificaron la resolución sanción y yo decido subsanar dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la resolución sanción. Esa sanción determinada, porque ya tengo un acto de determinación que es la resolución sanción, esa sanción la puedo reducir al 20%. Recordemos que todas estas reducciones también aplica el principio de favorabilidad, que dependiendo del cumplimiento de ciertos requisitos la puedo reducir o al 50% o al 75%. Aún más, es una reducción adicional a la que estamos ahorita viendo en pantalla. Si yo subsano antes de que me notifiquen el pliego de cargos, no, esa ya la vimos, la de la reducción antes de que me notifiquen el pliego de cargos, que era el 20%, ahora baja al 10%, es así, tuvo una disminución del 50%, que es mucho más favorable. Y nos trajo un bonus adicional, que es que si yo antes de que me notifiquen el pliego de cargos y subsano antes del 1 de abril del 2023, esa sanción que yo como contribuyente y como obligado determine, la puedo reducir al 5%, entonces es un beneficio mayor. Entonces aprovechar si de pronto tenemos alguna obligación pendiente de informar, si alguno está obligado a presentar información exógena y no lo hizo, pues este es el momento pues para subsanar esa omisión y pues acogerse a la reducción que nos trae la reforma, pero pues esperemos que toca esperar, para aplicar esto tenemos que esperar que sancionen y publiquen la reforma. La reforma también adiciona la determinación del impuesto de renta mediante factura. Este tema se viene hablando desde la reforma 2155. Establece cumplir la obligación a través de la factura. Lo que pretende la DIAN es que como administración me determine el impuesto, ciertamente la factura, y el contribuyente, si está de acuerdo, va y paga la factura, muy parecido como el sistema que se está manejando con el impuesto predial. Pero esta reforma trae algo adicional, y es que esta determinación del impuesto mediante factura aplica para aquellos contribuyentes que no cumplan con su obligación de declarar. Es decir, yo como contribuyente tengo la obligación, soy sujeto pasivo del impuesto sobre la renta y tenía hasta el 20 de agosto para presentar mi declaración de renta y no lo hice. Entonces la administración, en vez de iniciar un proceso de liquidación de aforo, porque cuando yo no presento mi declaración, el proceso de fiscalización que aplica es un aforo, que es mediante el cual la administración es la encargada de determinar mi impuesto, de acuerdo con la información que reposa en la administración. Se evita este proceso de liquidación de aforo y lo que hace es expedirme una factura. Esta factura la expide de acuerdo con la información reportada por terceros, por la facturación electrónica, por la información que reposa en la administración y cualquier información que pueda obtener la administración. Esta factura es un acto administrativo
y es un título ejecutivo. Pero ¿qué puede hacer el contribuyente frente a esa factura? Tiene dos opciones: aceptarla, no aceptar. Bueno, para mí la tercera no es una opción, pero puede pasar. Puede aceptarla, no aceptarla o guardar silencio. Si acepta la factura, esto lo tiene que hacer dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la factura. Lo que hace el contribuyente es acepta, paga y tiene que proceder con la liquidación de la sanción por extemporaneidad. Si no la acepta, también tiene que, dentro de los 2 meses, contados a partir de la notificación de la factura, no aceptarla. Eso la DIAN tiene que proporcionar los medios para que el mismo contribuyente pueda o no aceptar la factura. Y lo que tiene que hacer el contribuyente es no aceptarla, proceder con la presentación de su declaración y pues pagar la sanción, obviamente, de extemporaneidad y los intereses moratorios. En este evento, cuando el contribuyente no acepta la factura, esa factura ya no presta mérito ejecutivo. Quiere decir que la DIAN no la puede utilizar para iniciar un proceso de cobro en contra del contribuyente. Cuando el administrado, acepta la factura, esa factura sí es título ejecutivo, o sea, puede iniciar en contra del contribuyente un proceso de cobro coactivo. Pero ya no me puede fiscalizar porque pues la factura fue la determinación del impuesto. Entonces, en ese caso ya no puede iniciar un proceso de fiscalización, pero en el caso de no aceptarla sí me puede iniciar un proceso de fiscalización porque ya el contribuyente cumple con su obligación, pero a través de una declaración privada y no una factura. Si el contribuyente guarda silencio, la factura presta mérito ejecutivo y la DIAN debe, mediante acto administrativo independiente, proceder con la determinación de la sanción por no declarar. Entonces, en este caso, cambia la sanción, ya no es una sanción de extemporaneidad, sino una sanción por no declarar, que es más alta que la sanción de extemporaneidad. Entonces, es importante estar pendiente del correo, de este tipo de notificaciones. Lo que observamos en esta determinación del impuesto es que puede existir una violación al debido proceso, pues porque el administrado no tiene la oportunidad legal de recurrir, presentar recursos en contra de esa factura, sino simplemente tiene la opción de aceptarla o no aceptarla o no decir nada, que si no dice nada, pues obviamente las consecuencias son más graves, pues por lo que la administración puede iniciar de una vez el proceso coactivo, independientemente que la información reportada o tomada por la DIAN tenga errores, porque hemos visto que mucha información que presentan los terceros tienen errores o a mí me reportan ingresos o movimientos que pues en realidad no hice durante el año. Entonces puede ser que esa factura pues se vaya con errores y me estén cobrando un impuesto mayor al que en realidad esté obligado el sujeto a pagar. Muy bien, pues estamos dentro del tiempo. No pensé que nos fuera tanto, pero ya es el final de la presentación, digamos que de nuestra exposición. Y pues, Alan, yo creo que podemos abrir a preguntas de los participantes, tratando pues de optimizar el tiempo. Perfecto. Perfecto. El doctor Alan, ¿por dónde está? Lo veo ahí en medio de la oscuridad. Quiero saber dónde está. Me tocó pasarme al celular. Voy camino. Bueno, pero muy bien. Tenemos también la ayuda de Daniel, que está con nosotros para mirar las preguntas que tenemos dentro del chat. Daniel, ¿nos puede colaborar con eso? ¿Ayudarnos con las preguntas? Si quieres, yo puedo leer acá la primera. Bueno, perfecto. Pero pues dándole las gracias a Carlos y a la doctora por la exposición tan maravillosa. Bastante complejo, bastante extenso el tema, pero lo hicieron bastante claro y pues todo el agradecimiento. Ahora, pregunta, como lo estoy mirando desde el celular, hubo un par de preguntas antes que no quedaron acá. Eso sí les voy a pedir el favor a Daniel que las lea, pero acá hay una pregunta. Al 1 de enero de 2023 el patrimonio líquido supera las 72.000 VTs,
pero el 1 de enero de 2024 el patrimonio líquido es inferior a 72.000 VTs. Pago impuesto al patrimonio en 2023 y no lo tengo que pagar en 2024. Correcto. Como se estableció que la causación del impuesto es anual, ¿cierto? No como los primeros impuestos al patrimonio, donde se tenía una causación única. A 1 de enero de 2015, por ejemplo, se decía en la reforma de la 1739, entonces, al haber causaciones anuales, si yo no cumplo con los topes que establece la norma en un año siguiente, pues ese año no soy sujeto pasivo del impuesto. Recordemos que en los años anteriores, por ejemplo, el que digo de 2015, decía que la causación era única a 1 de enero del año 2015 y no tenía la posibilidad ni de enriquecerme ni empobrecerme, porque lo que decía la norma es que esa base ya quedaba fijada por el resto de los años y únicamente tenía derecho a ajustarla hacia arriba o hacia abajo teniendo en cuenta el IPC. Pero la respuesta puntual a la pregunta es que no tiene que pagar el impuesto al patrimonio en el año 2024, teniendo en cuenta que es una causación diferente en ese año. Perfecto. Otra pregunta. ¿El cálculo de valor de las acciones que no se coticen en bolsa aplica para la presentación de la declaración de renta del 2022 o solamente es para la determinación del impuesto al patrimonio al 1 de enero de 2023 y para los siguientes años? Como salió la norma, únicamente es para el impuesto al patrimonio. Porque está fijado como una regla para efectos de determinar la base gravable dentro de este impuesto nuevo, porque así hayamos tenido impuestos en el pasado, es uno nuevo porque recordemos que los anteriores eran temporales. Entonces establece una norma expresa respecto de un impuesto que es el impuesto al patrimonio, que de ahora en adelante va a ser permanente, y eso no me hace la misma base para impuesto sobre la renta. Ahora, el tema ahí es que si existe una norma donde dice que yo debo declarar mis acciones por el valor patrimonial, y cuando veo que es el valor patrimonial, en últimas me remite a las normas de costo fiscal ajustado. Pero para responder la pregunta puntualmente, no hace base para determinar el valor de las acciones en mi declaración de impuestos sobre la renta. Perfecto, doctor Carlos. Otra pregunta que es bien interesante porque ha habido discusión y entre los notarios lo hemos hablado varias veces en las últimas semanas, y es que nos dice el doctor, recientemente participé en una charla con Santiago Pardo, tributarista, quien mencionó que la reforma tributaria revive el impuesto de timbre, por ejemplo, en escrituras públicas de venta de inmuebles. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Era algo que sabíamos que iban a preguntar, entonces no lo incluimos, igual se los íbamos a dar como ñapa, pero ya que hicieron la pregunta, es parcialmente cierto. Revive el impuesto de timbre, pero no el timbre que conocíamos con años anteriores al 2010, porque lo que se estableció que es a partir del 2010 la tarifa era cero. Lo que hizo fue revivir a través de la adición de un parágrafo al artículo 519, y se estableció ahí que aquellas compraventas de inmuebles que obviamente tienen que ir por escritura pública, que superen las 20.000 VTs, que para el próximo año pues estamos hablando de 848 millones de pesos, van a pagar un impuesto de timbre, dependiendo del monto, creo que es del 3%. Entonces, ahí vamos a ver cómo van a reglamentar este tema, porque sí, si hay una enajenación de un bien inmueble y el acto previsto que es en la escritura, que es el que está sujeto a registro, supera el monto de los 20.000 VTs, estos 848 millones de pesos, sí se va a tener que pagar un impuesto de timbre.
La norma, hasta el momento no hemos visto cómo es el tema de la declaración y demás, pero probablemente revivirán una declaración de impuesto de timbre. No sabemos si le van a imponer una carga de retener a los notarios como agentes de retención. Entonces sí toca estar atentos como a la evolución del tema. Pero nuevamente, va a responder la pregunta puntual. Se revive de cierta manera el impuesto de timbre en aquellas escrituras públicas de enajenación de inmuebles que superan 20.000 VTs. Anteriormente no estaba limitado a enajenación de inmuebles, sino cualquier documento que se suscribía de compraventa o lo que establecía la norma. Entonces sí. No entendí, doctor Carlos, ahí lo que no quedó claro, ¿falta reglamentación o algo? Sí. Sí, yo creo que sí hace falta ahí una reglamentación porque lo único que hizo fue revivir o adicionar un parágrafo tercero en donde se decía que aquellas compraventas de inmuebles que superen las 20.000 VTs van a estar sujetas a un impuesto de timbre. ¿Quién lo paga? ¿Cierto? Pues toca ver cómo se reglamenta. ¿Quién lo cobra? No sabemos si va a ser a través de las notarías o si sencillamente la persona sujeta pasiva va a tener que presentar la declaración de impuesto de timbre, pero lo cierto es que sí se está de alguna manera reviviendo el impuesto de timbre para este tipo de operaciones. Ok, queda pendiente saber entonces cómo se va a recaudar. Sí, y si me permite, Alan, había una pregunta antes que decía que se puede incluir como compra de bienes y servicios que hizo el señor Rigoberto Jiménez. Sandra, si tú puedes responder a esa pregunta, creo que está haciendo alusión a la deducción del 1% por compras de bienes y servicios. Sí, correcto, cualquiera. No importa, no tiene que tener relación de causalidad con la renta o con los ingresos del contribuyente. La norma la dejó muy amplia. Solamente en ese caso, pues obviamente tener que cumplir los requisitos con tener la factura electrónica de venta del bien o del servicio con el fin de poder acreditar la deducción, porque al estar fijado en un porcentaje, pues el monto que vamos a tener que demostrar va a tener que demostrarse con los documentos soporte correspondientes. Entonces, si son inmuebles, la escritura pública; si son otro tipo de activos, pues la factura de venta; y si son servicios, también con la factura electrónica de venta. Correcto, sí, se tienen que cumplir ciertos requisitos formales. También que esa deducción no se haya llevado como descuento, pero no tiene que tener alguna relación con el ingreso, no, nada de eso. Perfecto, no sé si habría otra pregunta antes de las que yo leí, no sé si Daniel me puede confirmar o si alguien más tiene una pregunta, doctora Adriana. No, doctor, en efecto, todas las preguntas fueron abordadas. Doctora Adriana. Sí, ya lo puse a funcionar el micrófono. No, yo creo que es un tema denso y obviamente la gente procederá a volver a revisarlo dentro del canal de YouTube de Unovoc para ya tener como mayor claridad sobre este tema, ¿no? No sé si alguien tenga más preguntas, yo en particular no. Aquí veo en el chat, ¿no hay algo más, Daniel? No, doctora, se abordaron todas las preguntas. Acaban de hacer una, sí. Johan Mota pregunta qué cambios significativos hubo en las tarifas notariales. ¿Algún tema pues, que nos puedan comentar sobre eso? En la reforma tributaria formalmente no vimos ningún cambio de las tarifas notariales, pues porque realmente no sería el medio idóneo sacar las tarifas a través de ahí. Entendemos, ustedes saben más de eso que nosotros, como eso se hace por resolución y demás, saldrá la respectiva resolución, pero pues para responder la pregunta, en la reforma tributaria no hace alusión a ningún tipo de aumentos o cambios en las tarifas notariales. Efectivamente, las tarifas son regladas y serán comunicadas por la Superintendencia de Resolución a principios del próximo año. Y hasta donde entendemos,
la reforma tributaria no trae ningún capítulo que toque directamente a los notarios, salvo lo que ustedes hoy nos han explicado frente a los efectos de la reforma en persona natural, que todos los notarios somos personas naturales y pues efectivamente a todos nos afecta o beneficia, dependiendo pues del caso concreto, como también lo mencionaron ustedes. Entonces, no sé si haya otras preguntas. No, yo creo que no. Entonces, simplemente agradecerle, doctor Carlos, por una muy buena conferencia el día de hoy. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado. Es nuestra última charla de este año. Como decían ustedes al iniciar la conferencia, un año que termina con una reforma tributaria cuando generalmente empezábamos el año con la reforma. Bueno, quiero agradecerles. Alan, no sé si tienes algo más que decir. No, solamente reiterar el agradecimiento para Carlos y para Sandra. Magnífica exposición, así como lo acaba de comentar uno de los notarios. Un tema tan complejo lo hicieron de una manera muy didáctica, muy clara. Por eso el agradecimiento, haber hecho esta charla así en tiempo récord, porque como lo dijimos al principio, la reforma apenas se acaba de conciliar, apenas acabamos de tener el texto definitivo, entonces pues es un mérito y un agradecimiento por hacer el esfuerzo para nosotros, UNOVOC y todos los notarios de Colombia que asisten a estas conferencias. Por lo demás, doctora Adriana, desearle a usted, a los expositores y a todos los notarios y colaboradores, agradecerles por la fidelidad, por haber estado conectados durante todo este año a las capacitaciones. Es un esfuerzo grande que se hace. Desearles a todos una muy feliz Navidad, un muy feliz año nuevo, que el 2023 nos traiga cosas muy buenas a pesar de la reforma y que podamos seguir trabajando fuertemente para pagar lo que nos corresponde y contribuir con en lo que corresponde. Un feliz año para todos los colegas, un feliz año para ustedes y sus familias y los esperamos el año entrante a partir del mes de febrero. Doctora Adriana, muchas gracias. Doctora Adriana, disculpe, hay una última pregunta del doctor Manuel José Caro Preci. No sé si es posible abordarla. Sí. ¿Cuál es? Nos pregunta, ¿pasó la iniciativa de que toda negociación superior a 10 millones debe ser bancarizada? Eso estaba en reformas anteriores respecto de la adopción de gastos. Efectivamente hay una progresividad en cuanto al monto de los gastos que puede decir que no estén bancarizados, pero más que el monto de una transacción particular, entendemos nosotros que es un porcentaje de gastos no bancarizados que tienen una limitación en su deducibilidad. No en este momento respecto del tema particular no lo vi en la reforma. Nuestro conocimiento es que sí existe una limitación en la deducibilidad de este tipo de gastos, pero más por el porcentaje de gastos que uno pretende deducir que no estén bancarizados. Cuando se excede del umbral, pues sencillamente se desconocen esos gastos, porque es muy curioso que yo tenga la mayoría de mis gastos en efectivo, ¿cierto? Y esté pretendiendo deducirlos. Pero esto normalmente le golpea mucho más a persona jurídica que persona natural, teniendo en cuenta las limitaciones en las deducciones que tenemos las personas naturales. Perfecto. No quisiera dejar terminar la conferencia, doctor Carlos, si nos puede regalar un correo electrónico o un número de celular donde quien esté interesado en hacerle alguna consulta directamente pueda comunicarse con ustedes. Sí, ahí estaban en pantalla, perdón, que lo quité. Aquí están en pantalla lo que podemos hacer. No sé si acostumbran ustedes. Podríamos enviar una copia de esta presentación a UNOVOC con mucho gusto, y para las personas que la deseen, pues que ustedes la compartan. Claro que sí. Como les dije al Les principio, agradeceríamos mucho cuando la envíen. se subirá al canal de YouTube de UNOVOC en 1 o 2 semanas, tan pronto se edite y se organicen los textos, se subirá y para consulta de todas las personas. Perfecto. Pues muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias por la confianza y a todos una feliz Navidad, feliz año y esperamos ser parte de estas conferencias con de manera más seguida. Bueno, que estén muy bien y muchísimas gracias para todo, doctor Alan, doctor Carlos. Hasta luego todos.